buenos días, bienvenidos al primer repaso a la actualidad del día aquí en Negocios Televisión. Arranca la mañana del 11 de diciembre, lunes, y es plena cuenta atrás para lo que va a ser la gran cita con los bancos centrales de esta semana. Primero Reserva Federal, después Banco Central Europeo, y en el punto de mira simplemente esos inversores que ya miran a lo que es el cambio esperado de política monetaria para el próximo año. Sin embargo, en la crónica del día, muy presentes a esta hora los ecos que escriben la crónica de la economía y de la geopolítica en las últimas horas, y que pasa ineludiblemente por las tensiones que han crecido y esa colisión, sobre todo acusaciones que han protagonizado Filipinas y China al calor de una colisión de sus buques en esas aguas en disputa en el mar de China Meridional. Sin lugar a dudas, la tensión en este punto, en estas aguas disputadas y reclamadas por China, son una de las grandes protagonistas, sobre todo en arena geopolítica, mientras, por supuesto, estamos muy pendientes de otros grandes asuntos que, sin lugar a dudas, pasan por lo que ha vuelto a ser, según han denunciado las fuerzas ucranianas, una nueva noche de ataque nocturno contra la capital ucraniana, contra Kiev, y en la que los sistemas de defensa aéreo habrían interceptado 8 misiles lanzados procedentes desde Rusia sobre la capital ucraniana. Todo esto mientras hemos visto en las últimas horas al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acudir a la jura, a la suma del mandato de Javier Milei en Argentina, y donde ha podido intercambiar unas palabras con el primer ministro húngaro Viktor Orbán, que es el que más dificultades está poniendo sobre la mesa, tanto para la adhesión como para la inyección de capital al gobierno ucraniano. Esto es, sin lugar a dudas, otro de los grandes asuntos que escribe la crónica internacional, mientras Zelensky está a punto de llegar a Washington este lunes, y este martes, según ha confirmado en las últimas horas la Casa Blanca, va a ser recibido por el propio presidente de Estados Unidos, Joe Biden, donde van a discutir las necesidades urgentes que enfrenta Ucrania, y que, sin lugar a dudas, va a ser uno de los grandes asuntos en geopolítica que centren esta semana. Todo esto, por supuesto, mientras seguimos pendientes de las tensiones en Oriente Medio, donde Naciones Unidas posiblemente va a votar este martes, la Asamblea General de la ONU, una petición de alto el fuego, y mientras hemos visto a las tropas, a los tanques israelíes, abrirse paso hasta el corazón de nuevo de la mayor ciudad del sur de Gaza, de Han Yunis, y junto con todos estos asuntos geopolíticos claves, sin lugar a dudas, como Javier Milei se ha convertido ya en el nuevo presidente de Argentina, y en el que no ha ahorrado palabras, y pese a los aplausos de todos los congregados, ha advertido que no hay dinero, que no hay plata en Argentina, y que va a ser inevitable un shock de ajuste económico, de ajuste fiscal, y años en los que van a seguir en esta inflación. Todo esto, por supuesto, en la que entre los nombres propios el que se cuela es Macy's, después de que un grupo de inversores haya lanzado una oferta de compra por el gigante del comercio minorista de 5.800 millones de dólares, una información que es la que a esta hora se va cotizando en los corrillos del mercado, y a falta de esa confirmación oficial. Sin lugar a dudas, estos son los grandes asuntos que dibujan la mañana del 11 de diciembre de este lunes, pero a esta hora tenemos que hacernos eco de una noticia de última hora, y en el que, sin lugar a dudas, tenemos que hacernos eco de lo que ha sucedido esta madrugada. Un avión de combate estadounidense, un F-16, se ha estrellado en Corea del Sur durante unos ejercicios militares, maniobras, ejercicios que se han saldado con esa caída. El avión de combate estadounidense, un F-16, se estrella en suelo surcoreano, y así lo está informando a esta hora la agencia de noticias Yonhap. Es la noticia de última hora que escribe lo que está siendo la tensión mirando al escenario internacional, pero que, sin lugar a dudas, si introducimos nombres propios, los que se cuelan ha sido las últimas horas de enfrentamiento y de cruce de acusaciones que eleva la tensión entre Filipinas y China. Ambas partes han intercambiado ese cruce de acusaciones por la colisión de sus buques en aguas en disputa del mar de China Meridional, a medida que aumentan las tensiones por esas reclamaciones en esa vía fluvial vital.
La Guardia Costera filipina ha acusado a Pekín de disparar cañones de agua y de embestir barcos de reabastecimiento y un barco de Guardia Costera, causando daños graves en el motor a uno de ellos, mientras que la Guardia Costera de China ha señalado que ha sido el barco filipino quien habría embestido de forma intencional a su nave. Recordemos que China reclama casi todo el mar de China Meridional, ese conducto, esa vía por la que más de 3 billones de dólares de comercio marítimo anual se registran al año, y son aguas en las que se incluyen partes reclamadas por Filipinas, por Vietnam, por Indonesia, por Malasia y por Brunei. El incidente de las últimas horas señala cómo la Guardia Costera de China se ha defendido y decía que son los barcos filipinos quienes han ignorado las repetidas advertencias, mientras que ha denunciado una maniobra poco profesional que había provocado el choque. Por su parte, de la Guardia Costera filipina tiene un argumento totalmente diferente. Dice y acusa a China de desinformación y de hablar de una embestida que se hubiera forjado de manera voluntaria. Y junto con los asuntos que centran a esta hora nuestra atención y más allá de lo que hemos visto mirando a Asia, importante lo que ha sucedido en las últimas horas: nuevos ataques aéreos en la capital ucraniana, en Kiev. La Fuerza Aérea del país ha denunciado un nuevo ataque nocturno contra la capital, en el que los sistemas de defensa aérea ucranianos han interceptado, aseguran, 8 misiles lanzados por Rusia sobre Kiev. Las autoridades ucranianas han denunciado que las Fuerzas Armadas de Rusia han llevado a cabo ese ataque nocturno, en el que al menos 2 personas habrían resultado heridas. El alcalde de la capital, Vitaly Klitschko, ha señalado que se han visto afectados varios barrios de la capital por la caída de esos fragmentos de cohetes que habrían caído en un edificio, en obras y en un patio. El jefe de la administración militar de Kiev precisa que los servicios de emergencia se encuentran activados por varios incidentes que han tenido lugar precisamente por esas defensas aéreas del país. Importante, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y el primer ministro húngaro Viktor Orbán han intercambiado unas breves palabras mientras ambos han asistido a la toma de posesión del presidente argentino Javier Milei este domingo. Según ha mostrado un vídeo en el canal de YouTube del Senado argentino, el jefe de prensa de Orbán, Bertalan Havasi, ha confirmado la reunión en un email en la que no ha entrado en detalles sobre si el líder húngaro iba a continuar oponiéndose a la entrada de Ucrania a la Unión Europea. Esa adhesión que en los próximos días va a ser la gran protagonista en materia comunitaria. Lo que han señalado es con respecto a la adhesión. Viktor Orbán ha señalado en repetidas ocasiones que los Estados europeos están discutiendo el tema y es la única información que a esta hora ha salido desde esa información de prensa húngara. Los medios ucranianos ya habían especulado con que ambos, Zelensky y Orbán, podrían reunirse en Buenos Aires para resolver las diferencias sobre la candidatura de Kiev a ser miembro de pleno derecho en la Unión Europea. Y las imágenes lo que se han mostrado es a ambos conversando durante unos segundos mientras se encontraban en el Parlamento argentino. Un breve encuentro que además tiene lugar antes de esa cumbre europea del 14 y 15 de diciembre, donde la mesa es importante esas conversaciones sobre la membresía de Ucrania. Y en la agencia internacional esta semana va a ser clave, y de hecho el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha invitado al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a una reunión en la Casa Blanca. Un encuentro que, según el comunicado a última hora de este domingo, va a tener lugar este martes y en el que se va a discutir la guerra en curso frente a Rusia y la importancia vital de ese apoyo continuo de los Estados Unidos a los esfuerzos en la defensa ucraniana. La Casa Blanca ha anunciado que ambos van a discutir esas necesidades urgentes que enfrenta Ucrania, y la reunión se produce mientras la Casa Blanca trata de llegar a un acuerdo con el Congreso para proporcionar ayuda militar a Ucrania, pero también a Israel. La oficina de Zelensky en Telegram ha señalado que el líder ucraniano llega este lunes a Washington y que se va a reunir con Biden durante una visita de trabajo que incluirá reuniones y debates. Hay que señalar que Zelensky también ha sido invitado a dirigirse a los senadores estadounidenses este martes
en el Capitolio, y también en ese lugar, en el Capitolio, habrá una reunión privada entre Zelensky y el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson. El viaje de Zelensky a Washington llega procedente de su visita a Argentina, donde ha asistido a la toma de posesión de Javier Milei, que sin lugar a dudas esa jura se ha convertido en el gran protagonista de la crónica internacional en las últimas horas. El economista liberal y ultraconservador Javier Milei ha asumido al cargo, advirtiendo en su discurso inaugural que no hay otra alternativa que un fuerte y doloroso shock fiscal para solucionar la peor crisis económica del país en décadas, con una inflación acercándose al 200%. Ha dicho Milei en medio de los aplausos que no hay alternativa a un ajuste de choque. Lo ha dicho en las escaleras del Congreso, donde ha tenido lugar ese discurso donde se le ha investido y tomado juramento después de tomar el bastón y la banda presidencial, mientras sus seguidores le vitoreaban, y todo a pesar de la advertencia de que la economía argentina va a empeorar en el corto plazo y reiterar que no hay dinero, que no hay plata. Milei sustituye en el cargo al peronista Alberto Fernández, cuyo gobierno ha caído después de haber sido incapaz de controlar esa disparatada inflación. Y lo que ha dicho Milei es que van a hacer todo lo posible para evitar la catástrofe. Vamos a recuperar algunas de las palabras de Javier Milei. La conclusión es que no hay alternativa al ajuste y no hay alternativa al shock. Naturalmente eso impactará de modo negativo sobre el nivel de actividad, el empleo, los salarios reales, la cantidad de pobres e indigentes. Habrá esta inflación, es cierto, pero no es algo muy distinto a lo que ha pasado en los últimos 12 años. Recordemos que en los últimos 12 años el PBI per cápita ha caído 15% en un contexto donde acumulamos 5.000% de inflación. Por lo tanto, hace más de una década que vivimos en esta inflación. Por lo tanto, este es el último mal trago para comenzar la reconstrucción de Argentina. Javier Milei, el gran protagonista de las últimas horas, y mirando lo que está por venir, clave lo que podría ser una nueva votación en la Asamblea General de Naciones Unidas, 193 miembros, que podría votar este martes un proyecto de resolución en el que se exija un alto el fuego humanitario inmediato en Oriente Medio, en esa guerra entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza. Información que pone sobre la mesa en las últimas horas fuentes diplomáticas citadas por Reuters y que llega después de que el viernes Estados Unidos vetara la petición del Consejo de Seguridad de la ONU de un alto el fuego humanitario inmediato en Gaza. La Asamblea adoptó en octubre una resolución, 121 votos a favor, 14 en contra y 44 abstenciones, que pedía una tregua humanitaria inmediata, duradera y sostenida que condujera al cese de las hostilidades. Y nada más lejos de un alto el fuego lo que se está viviendo a esta hora. Los tanques israelíes se han abierto paso hasta el corazón de la mayor ciudad de la Franja de Gaza, en el sur de Han Yunis, en un nuevo importante avance hacia esa ciudad de la Franja de Gaza, mientras las autoridades sanitarias del enclave gobernado por los terroristas de Hamás afirman que ya 18.000 palestinos habrían fallecido. Los líderes israelíes señalan, por su parte, que decenas de combatientes de Hamás se han rendido y están alentando a otros a que lo hagan, mientras que desde el otro lado niegan esas afirmaciones israelíes. Los residentes de Han Yunis han asegurado que los tanques han llegado a la principal carretera norte-sur que atraviesa la ciudad después de esos intensos combates durante la noche que habían frenado el avance israelí desde el este, y los aviones de combate han bombardeado el oeste. Y entre tanto, la violencia se ha intensificado en la frontera del Líbano con Israel este domingo, cuando Hezbollah ha lanzado drones, explosivos y misiles contra posiciones israelíes, y ataques aéreos israelíes han sacudido varias ciudades y pueblos en el sur del Líbano. Se eleva la tensión. Israel y Hezbollah, respaldado por Irán, han estado intercambiando disparos desde que estalló la guerra en Gaza el pasado 7 de octubre y se está desarrollando las peores hostilidades desde el conflicto en 2006. La violencia se ha contenido en gran medida en la zona fronteriza, y justo antes el ejército israelí ya había señalado que objetivos aéreos sospechosos habían cruzado desde el Líbano y 2 habrían sido interceptados.
Y desde el lado más económico, importante la información que ha adelantado The Wall Street Journal, porque un grupo de inversores ha lanzado una oferta de compra por el gigante del comercio minorista Macy's, una oferta de 5.800 millones de dólares que pondría sobre la mesa Arthouse Management y Braggett Capital Management, según el diario americano, y que no han confirmado las partes. Los inversores habrían ofrecido $21 por acción por el operador de esos grandes almacenes. Recordemos que las acciones de Macy's cerraron a $17,39 el viernes, con una caída del 16% este año, en un ejercicio en el que los minoristas se han quedado rezagados, según los expertos, con respecto a otros repuntes, ya que los inversores temen que el aumento de los tipos de interés frene el gasto y las empresas se esfuerzan por mantener el ritmo de crecimiento registrado durante la pandemia. Y todo esto, por supuesto, mientras si nos ponemos a detener, a analizar lo que sucede en el mercado, vemos cómo estas últimas horas, esta madrugada, el índice dólar se está fortaleciendo frente a las divisas asiáticas a medida que se profundiza la deflación en China. Se fortalece el billete verde, impulsado por las expectativas sobre los datos de inflación en Estados Unidos y esas cifras de este sábado que muestran un empeoramiento de la deflación en China. Datos de este sábado en el que hemos visto cómo en el gigante asiático los precios al consumidor han caído menos 0,5% en noviembre, una caída más pronunciada de lo esperado y el segundo mes consecutivo de deflación en el país. Y con todo esto hacemos una pequeña pausa para publicidad y enseguida volvemos.